tal como soy. San Antonio nos cuenta su vida. De Valentín Redondo. Capítulo 16. Una carta del hermano Francisco. La itinerancia y la disponibilidad son signo de pobreza. Uno está dispuesto a desapropinarse. Significa una acción muy personal y más profunda que no apropiarse de lugares, de amistades, de servicios, para acoger de buen grado lo que brinde el hermano ministro. Es una manera de encontrarse desinstalado y poder compartir con otros los propios valores y enriquecerse con los ajenos. Yo me había encariñado con Rimini y sus cercanías, con la predicación y las disputas con los cátaros. Cuando me llegó la obediencia, es decir, me invitaba el hermano Graciano a ir a Boloña y ocuparme de la enseñanza de la teología a mis hermanos de hábito, los franciscanos. Esta nueva tarea me granjeaba la oportunidad de revivir mis estudios de Santa Cruz de Coimbra y aportar cultura y formación a los hermanos que luego irán de misiones entre los cátaros, los valdeses, o simplemente se dedicarían a acompañar al pueblo de Dios. Uno debe llenarse para poder transmitir, pero al mismo tiempo también debe estar abierto al diálogo, a la escucha de opiniones distintas de las nuestras, a contrastar las propias, a discernir los criterios. Cuando me encontraba enseñando en Boloña, me llegó una breve pero entrañable carta del hermano Francisco de Asís. Decía así: al hermano Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñes la sagrada teología a los hermanos, a condición de que por razón de este estudio no apagues en ellos el espíritu de la oración y devoción, como se contiene en la regla. Me otorgaba el nombre de obispo. Os extrañaréis de este título, pero es muy interesante. Así como el obispo de una diócesis tiene su sede, la silla magisterial en la catedral, el teólogo, en este caso yo, el hermano Antonio, tenía la sede, la cátedra para mi enseñanza de la teología a mis hermanos, en el convento de Boloña. Soy incapaz de comprender cómo se puede acusar a Francisco de ir contra los estudios y los clérigos. Francisco era un hombre abierto, sincero, comprensivo, y a cada hermano que acudía a él lo acogía con cariño singular. Por lo tanto, era incapaz de ir contra algo válido y formativo, y mucho menos estar en contra de los estudios en la orden. Lo que sí tenía muy claro era nuestro puesto en la sociedad y en la iglesia. Éramos hermanos menores y servidores. El estudio no debía servir para ascender de escalón, para ganar puestos de privilegio en la sociedad y en la iglesia, sino para servir mejor al pueblo. Francisco también consideraba la enseñanza de la teología como un trabajo, y pensaba que al teólogo el Señor le había dado esta gracia del trabajo, la enseñanza de la teología, y me ruega que tenga lo que se contiene en el capítulo 5 de la regla, aprobada recientemente, que el estudio no apague el espíritu de la santa oración y devoción. Francisco descendía a lo concreto y se daba cuenta de que se iniciaba la carrera de lo útil, de lo inmediato, de lo necesario, y preveía que iba a sufrir menoscabo el tiempo dedicado a la oración, tan necesaria y útil, pero no siempre considerada así. Me esmeré por cumplir esta condición que me recomendaba. Me preparé diligentemente las lecciones, volviendo con mayor esmero, si puedo expresarme así, a la Sagrada Escritura, a los santos padres, a repasar las cuestiones teológicas. Mi línea era la agustiniana, concordando con la escuela internacionalmente reconocida de San Víctor de París, centro cultural de los canónigos regulares de San Agustín. Tuve la oportunidad de profundizar en los puntos comunes de esta escuela al hacer una buena amistad con Tomás Galo, uno de los últimos grandes maestros de aquella escuela de París.
cuando era prior de la canónica de San Andrés de Vercelli. Tomás Galo escribió unos famosos comentarios sobre la teología mística de Dionisio de Areopagita. Con él dialogué mucho y asistí a algunas de sus lecciones. Luego dejó escrito en mí: muchos han penetrado los misterios de la Santísima Trinidad, como lo he comprobado en Antonio, de la orden de los menores, en las relaciones familiares que he tenido con él. En Vercelli prediqué, y el pueblo se encariñó conmigo. La familiaridad era tal que en las crónicas de la ciudad la llaman Necrologi Eusebiani. Me titularon eximio predicador de esta ciudad. Aquí, en Boloña, estuve un tiempo preparando a mis hermanos para la predicación y la catequesis del pueblo, y adiestrándolos para las disputas con los herejes de estas regiones del norte de Italia, cátaros y valdenenses. Aunque críticos y contrarios al sentir de la Iglesia, su vida, en tantas cosas externas, se acercaba mucho al ideal evangélico, pero no permanecí mucho tiempo en la capital de la Emilia-Romagna. Pronto, la obediencia me destinó a otra parte, las ciudades del sur de Francia.